¿Cómo están? ¿Acalorados? Tantito nada más, ¿verdad? Se me hace que yo soy el único que sudo, ustedes están muy tranquilos, ¿verdad? Sí, hermano. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con nuestra enseñanza. Y lo primero que quiero hacerles es una pregunta. Ahora, si quieres voltear con tu hermano que está a tu lado y pregúntale, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? ¿Sí? ¿De dónde eres? Allá en Colima tenemos un peruano, tenemos un venezolano, ¿ya? Tenemos de Tangamandapio y de todas partes, ¿no? Mi pueblo natal, de allá donde don Jaimito, ¿no? Pero la palabra de Dios dice en Filipenses 3:20, así como decía el hermano, ¿verdad? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y también Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? El mundo en el que nos tocó vivir, ¿verdad? No que haya otros mundos o que haya gente en otros planetas, sino en este siglo, en esta era, es un mundo que ha tenido una influencia y un impacto muy fuerte en la iglesia, en el cristianismo, porque nuestra sociedad tiene una tendencia muy marcada hacia el materialismo. ¿Y qué sociedad o qué era no ha sufrido los estragos de este pecado en realidad? Pero nosotros estamos expuestos a una red de comunicación todavía aún más grande, la cual eleva nuestros sentidos y aún también el pecado. Nuestras redes sociales, podemos ver, sirven para absolutamente todo, ¿verdad? Y nuestra mente también cada vez es más ambiciosa, cada vez es más grande el deseo de la fama, el deseo de la riqueza. Y todo esto en realidad es un deseo de arraigarse en lo terrenal. El mundo practica esas cosas normalmente, pero es triste ver a los cristianos teniendo conocimiento de la verdad, inconscientemente también cayendo en las garras de este pecado. ¿Y cuál es ese? Una inconsciencia sobre el reino de los cielos, una inconsciencia acerca de las cosas celestiales y eternas. De hecho, un concepto devaluado de las cosas celestiales, un concepto devaluado del reino de los cielos, y esto es verdaderamente y en extremo muy triste. Y no sabría cómo expresarles el sentimiento de esto. Ver las vidas de los hermanos perdidas, y no tanto porque dejen de venir a la iglesia, sino que hay muchos que vienen a las iglesias que están realmente perdidos. De hecho, la palabra de Dios dice que es la mayoría. Pues dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero algunos, en esta tarde el Señor sigue llamando, según lo dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta frase o este versículo lo hemos utilizado mucho para el Evangelio, pero esta es una frase para la misma iglesia según el contexto de Apocalipsis. Es una llamada de atención a la iglesia
yo estoy a la puerta y llamo. Según el contexto, vemos en Apocalipsis 3:15, si podemos ir para allá. Y dice, los que tienen celular ya lo hallaron rápido, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién está diciendo? ¿A los incrédulos? No, le está diciendo a la iglesia. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, está diciendo, estás ciego, abre los ojos. Abre los ojos. En pocas palabras está diciendo, déjate de las cosas terrenales y compra oro refinado. Ese oro refinado, según también el contexto de la palabra, habla acerca de la fe. Habla acerca de creer las cosas espirituales, las cosas que el Señor nos dejó como promesas, pero también las cosas que el Señor nos dejó como mandamiento. ¿Sí? De hecho, esa fe muchas veces va a ser probada, tal como el oro, según dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Entonces eso es lo que dice la palabra: sustituye tu deseo por las cosas materiales y compra de mí oro refinado. Aplícate a esa fe, no solamente a esa fe que tú dijiste cuando depositaste con tu confianza en el Señor Jesucristo para salvación, sino en esa fe que el cristiano demuestra perseverando hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Y por eso Apocalipsis 3:19 también dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Y eso, una de las cosas que yo sé que, movido por el Espíritu Santo, el hermano Nico mencionó, ciertamente muchos de nosotros necesitamos mostrar frutos de arrepentimiento. Y en este caso, en las cosas materiales. Ahora, la fe no se supone que sea como esa fe de esos comerciantes baratos, supuestamente cristianos, que hablan que tú puedes creer lo que tú quieras y el Señor te lo va a dar. ¿Sí? O que tú vas a declarar una cosa y automáticamente o mágicamente esas cosas van a venir porque tú dijiste y tu palabra tiene poder. Eso es brujería, es metafísica. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no lo que tú quieras que Dios haga. Y si tú debes aplicar la fe a esas cosas que Dios ya te prometió, creer aquello que un Dios que es totalmente veraz y confiable te prometió, eso es fe. El Señor nos prometió una morada en el cielo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han visto el cielo alguna vez? Nadie. Pero por eso la palabra de Dios dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Está hablando de esas cosas que son mayores, hermano, que cualquier cosa en la tierra que nosotros podamos tener. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir,
por esa fe que aplicaron a las promesas de Dios de una tierra prometida que no era terrenal, ellos alcanzaron buen testimonio. Fueron buenos testigos de la palabra del Señor. Entonces, hasta esta fe cristiana se ha corrompido en creer en que uno puede tener riquezas. Y cuando uno dice la palabra Dios me ha bendecido, para lo único que se refiere como bendición es recibir dinero. Cuando el Señor nos dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. El corazón duro reniega totalmente engañado, pensando que la Biblia enseña que nosotros debemos pedir todo lo terrenal. Y aunque usted no lo crea, la Biblia no enseña tal cosa. Ahora, hermano, hay una realidad que viene en el futuro que Dios ha prometido, y esto es el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos creer en eso. Y el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y adivina tú qué eres en ese reino de los cielos. ¿Qué eres tú en ese reino de los cielos? A ver quién sabe la respuesta. ¿No saben? Eres un ciudadano, hermano. ¿Perteneces a ese reino, sí o no? A ver, levanta tu mano. Muy bien, todos los que levantaron la mano, sí. Somos ciudadanos, hermano. Ahora, cada país tiene sus reglas. Entonces, si tú eres ciudadano de esa tierra, entonces la palabra exige de ti que tengas fe, que creas. El Señor también tiene reglas para nosotros como ciudadanos del reino, y esos son los mandamientos del Señor que están en toda la Biblia. Sí. De otra manera, según estadísticas, hermano, Calcuta, una ciudad en la India, es la peor ciudad para conducir un automóvil. Es decir, la educación y la cultura vial de esa ciudad es estadísticamente la peor de todo el mundo. Y en América Latina, El Salvador, también tienen una cultura muy mala vialmente hablando. Entonces, imagínate que tú eres un indiano, una persona de India que viene de Calcuta y quieres vivir en Holanda. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder manejar en Holanda? Aprenderte las reglas absolutamente, ¿no? Bien, perfectamente. Y sabes que Holanda, Alemania tienen unas reglas bien súper estrictas. Hasta que por más bueno que seas, hasta puedes reprobar 2, 3 veces, ¿no? Y no tienes derecho a sacar licencia, sino por cuánto tiempo. ¿Cuánto? Como por 1 año más o menos, ¿no? Algo así. Entonces, si no pasaste ese, tienes que presentar el otro año, si no el otro año, hasta que pases el examen. No es como aquí en México de que ahí el policía se hace como que, ya les está explicando unas cosas y, ya se terminó, pues pasen allá, que les firmen, saquen fotografía, quién sé yo. ¿Qué? Ni siquiera me hicieron examen para conducir. ¿Quién sabe realmente si alguno de los que estuvimos ahí alguna vez haya agarrado un carro? ¿No? O sea, esa es nuestra cultura. Pero ciertamente las reglas del reino de los cielos tienen un estándar superior a cualquier tipo de regla de cualquier país en el mundo, mucho más altas que las de Alemania o de Holanda, ¿sí? Tenemos que aprenderlo, hermano, y si tú quieres demostrar de verdad que tú eres un ciudadano del reino de los cielos, tienes que comportarte como tal.
Un ciudadano de un país se comporta como ciudadano en cualquier país que vaya. Un holandés es un holandés. En México, en donde sea, tiene la cultura. Y nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo. Nosotros no tenemos las costumbres del mundo. No perseguimos las mismas costumbres del mundo. No perseguimos las cosas, las riquezas, como este mundo, porque eso es lo que dicen las reglas del reino de los cielos. Y como ciudadanos, hermanos, tenemos al menos 3 aspectos básicos de comportamiento. ¿Sí? Y la primera es: un ciudadano del reino de los cielos se aparta del mundo. ¿Cuántos están estresados? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos están estresados? ¿Por qué están estresados? ¿Por qué? Porque muchos cristianos todavía no entienden que este lugar no es su morada eterna. Pero todos viven luchando por esta morada, como si aquí fueran a vivir por la eternidad. Sus preocupaciones no tienen nada que ver con el reino de los cielos, pero para nada. ¿Qué estamos buscando? Mira, una buena carrera en los jóvenes, una maestría, un doctorado. ¿Está mal buscar el desarrollo personal? ¿No? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esas mismas fuerzas, esos desvelos, ese estudio, ese dolor que te da de la espalda por estar sentado tantas horas estudiando, lo aplicaras para el reino que verdaderamente será por la eternidad? ¿Qué pasaría si en vez de invertir tanto tiempo en tu trabajo, o al menos igual que tu trabajo, no estoy diciendo deja tu trabajo tampoco, ¿verdad? Al que no trabaje, que no coma. Pero si una persona invirtiera las mismas horas que en su trabajo al reino de los cielos, entonces esta iglesia estaría realmente levitando en santidad, ¿no? Además estaría casi todo lleno aquí también. ¿Cómo sería ese mundo de ensueño en donde todos los cristianos son cristianos de verdad? En donde todos se comportan como un ciudadano del reino de los cielos. Sus preocupaciones son el carro, la casa, el sueldo, un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Y no estamos dormidos en nuestros laureles, ¿no? Simplemente estamos muy, muy despiertos para las cosas que no son celestiales. Simplemente aplicamos toda nuestra vida a las cosas de este mundo. Y alguno de ustedes ha de decir, bueno, pues yo no amo el dinero, porque ciertamente se nos ha enseñado que porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. No, nosotros no amamos el dinero, ¿verdad? ¿O sí? Ahora, podríamos preguntar, ¿cuántos aman el dinero? La mayoría de nosotros dice que no. Mira, uno como pastor es como de mucho gozo que una persona, una oveja de la iglesia, se acerque a ti para confesarte un pecado, ¿sí? O de hecho, muchas personas que a veces nos cuentan su vida y dice, pues nos han dicho cosas pero terribles que han hecho en su vida pasada, ¿no? Y otros que apenas se van acercando todo lo que hicieron en su vida, pero que para ellos es una forma de una liberación. Le digo, no somos sacerdotes para perdonarles nosotros sus pecados, pero ciertamente una persona que es capaz de confesar su pecado está dispuesta a cambiarlo.
tantos pecados y tantas perversiones y cosas torcidas en las mentes de las personas que han puesto con lamentos delante del Señor, ¿verdad? Pero como diría el príncipe de los predicadores, como le mencionan Charles Haddon Spurgeon, dice: jamás en toda mi vida de cristiano me ha tocado ver a una persona que se arrepiente con lamentos de la avaricia. Jamás una sola persona nunca ha confesado su pecado de avaricia. ¿Y por qué? Pues porque simplemente es parte de su vida, lo ve muy normal, y el engaño de Satanás supone ser engaño, ¿no? Y el engaño no es algo que es evidente, sino que ciega la mente de las personas. Algunos ni siquiera se han dado cuenta de que tienen un corazón lleno del mundo y de las cosas materiales. Es su vida, son cristianos, pero jamás se han dado cuenta de que están en el pecado. Ahora, el amor al dinero, hermano, no es un amor por las monedas, ¿no? No es amor por tener billetes. Eso es un concepto que a lo mejor muchos tienen, el tener mucho aquí. No es la cuestión de las monedas o de los billetes o de amontonar esas cosas, sino lo que puedes hacer con ese dinero, ¿sí? Lo que representa tener ese dinero, posesiones, bienes, ¿verdad? Pero de hecho Dios pone todas las cosas sobre la mesa, hasta lo más básico, hermano, y lo más básico puede llegar a ser también amor por el dinero. Por ejemplo, cuando algo ocupa la mayor parte de tu tiempo, cuando algo ocupa la mayor parte de tu mente, en vez de Dios, a eso se le llama idolatría, ¿sí? En lo material ha sido el Dios que tanto incrédulos como creyentes han venido a adorar y a amar. Por eso dice Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todo eso se oye muy escandaloso, pero dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Jamás las personas se sorprenden o dicen: ay no, pecado de avaricia, ¿verdad que no? Así como que, ay no, ya salió con su domingo 7, eso sí, escándalo total. Pero jamás he visto una persona que diga: ay, qué avaricioso es, qué pecaminoso, qué idólatra. No, porque es parte de nuestra sociedad, el deseo por las cosas. Ahora, cuando digo que Dios pone en la mesa lo más básico que nos puede desviar en una idolatría y avaricia, a lo mejor no es la gran riqueza, pero puede ser simplemente el alimento, la bebida y el vestido. Esas tres cosas, hermano, por más pequeñas o básicas que parezcan, es amor al dinero si esto ocupa tu mente más que otra cosa. Tu carro, si tu casa ocupa más tiempo en tu mente que Dios, eso es pecado de avaricia. Por eso dice Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego el versículo 31 en adelante dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque ¿quiénes buscan? Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Los cristianos buscan esas cosas? ¿El alimento? ¿El vestido? ¿El techo? Si estamos atrás de estas cosas pues es que eso es lo básico, somos pobres y apenas eso es lo que alcanzamos. También la palabra dice que eso es pecado, el afán es un pecado. La búsqueda por lo material es
el mundo, hermano. Porque los gentiles, ¿y qué está haciendo? Hay una diferencia entre ciudadanos del reino y los que no son ciudadanos del reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Amén. Y dice el versículo 33: mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, hermano, hay una diferencia entre gentiles e hijos de Dios, ¿o no? Somos diferentes que ellos. Así que el Señor le dice a esta iglesia materialista de Apocalipsis: compra fe. Sustituye tu obsesión por las cosas materiales por la fe que es perdurable y es eterna. Y el mundo quiere cubrir las apariencias, ¿no? Es que si no tengo un iPhone, ¿cuál es el de ahorita? El 10, ¿verdad? El X, ¿no? El iPhone 10. Entonces todo el mundo, yo voy a ser el hazmerreír de mi salón, ¿no? O si yo no tengo mínimo un Honda, entonces me voy a ver bien pobretón, ¿verdad? No, ¿cómo van a comprar sabritones? Nada de que no, unas chips, ¿no? Eso es en las cosas mínimas, pues, ¿no? Entonces, Cristo dice que en cuanto a la sociedad, que todo lo que ellos siguen, todo aquello que a lo mejor para los cristianos es deseable, para nosotros debe ser algo que no debemos desear. ¿Y qué tienes si el mundo te ve mal? Porque no andas persiguiendo esas cosas. ¿Sabes qué es lo que dice el mundo de los que buscan esas cosas? Los que no buscan las cosas materiales. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo? Raros, ¿qué más? Conformistas. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice que no, de hecho la palabra dice que nos conformemos con lo que Dios nos da, que seamos alegres y que agradezcamos las cosas que tenemos en nuestras manos. ¿Somos conformistas? Sí, porque estamos agradecidos con el Señor. ¿Sabes cómo le dice el mundo también a los que no andamos buscando esas cosas? Mediocres. Los mediocres son ellos, hermano. ¿Sí? Que nos digan mediocres cuando estemos en el reino de los cielos. ¿Sabes qué, hermano? Nuestra mente está tan aquí que ni siquiera sabemos qué es lo que va a haber en la eternidad. Estamos, trabaja. Al rato te vas a morir de todas maneras. Y algunos se mueren por el arduo trabajo, hermano. Eso también no quiere decir no trabajes, ¿verdad? Mira, hermano, todas las cosas que tú hagas en esta vida, hazlas bien, hazle con todas tus ganas y con todo tu gozo, porque tú perteneces al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que hagas las cosas como para el Señor. Así que si tú estás en tu trabajo, haz las cosas como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Pero no trabajes por el dinero, por favor. Trabaja como para el Señor. ¿A cuántos los compró el Señor Jesucristo con su sangre? A mí. Entonces yo ya no pertenezco a nadie, hermano, a ninguna persona en el mundo. Yo no soy esclavo de nadie. Tengo un patrón, claro que sí, y el patrón me dice qué es lo que tengo que hacer, pero yo sé que el patrón no es el que me va a pagar, sino el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy de Cristo. Y si yo trabajo, entonces trabajo como para el Señor. Ciertamente en mi trabajo como para el Señor. La gente
puede ver que tú eres un buen trabajador, que eres un buen elemento, hermano. Dios no te va a defraudar si tú trabajas para Él y no por el dinero. Trabajar por el dinero, hermano, eso es idolatría. Muchas veces tú le haces preguntas a los cristianos: hermano, ¿por qué trabajas? ¿Y qué es lo que te dicen? No, pues para pagar la renta. No, trabajo para comer, ¿no? ¿Qué es eso? Los gentiles buscan esas cosas. ¿Por qué están estresados? Pues por lo mismo, porque no trabajan para el Señor, trabajan para el dinero. ¿Y sabes qué? Pretenden trabajar para el Señor o adorar a Dios, pero la verdad es que la mayoría de su tiempo lo dedican para trabajar por el dinero. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la palabra de Dios dice: pues no puedes servir a dos amos, porque o quedas mal con uno o quedas mal con otro. Entonces te la pasas trabajando y a veces ya ni vienes ni los domingos a la iglesia. Ya ni estás sirviendo en la iglesia tampoco. O quedas bien con uno y quedas mal con otro, o quedas bien con uno y quedas mal con otro. Cuando tú estás consciente de que lo que tú haces para el Señor Jesucristo, o todo lo que haces en tu trabajo es para Dios, el Señor jamás te va a defraudar, porque Dios es un buen amo. Por eso dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No sé si me estoy dando a entender bien. Cuando trabajes, no trabajes por el dinero, trabaja para el Señor. No como sirviendo al ojo. ¿Qué pasa cuando tú trabajas por el dinero? Lo único que quieres es aparentar bien delante del patrón, y cuando el patrón se va te echas tu siesta ahí, ¿no? Conocí a un muchacho ahí que trabajaba en un hotel, porque yo trabajaba en un hotel, y se iba a la lavandería cuando el patrón no estaba y se dormía ahí 2-3 horas hasta que llegaba y ya se regresaba, ¿sí? Estaba trabajando pues para sacar la lana, pero no estaba trabajando para el Señor, y decía que era cristiano. Eso es lo peor de todo. Nosotros no vamos a quedar bien con el mundo jamás, porque somos cristianos en primera. Así que no quieras ponerte al nivel de ellos. A lo mejor eres avergonzado aquí en este mundo, pero en el reino de los cielos ellos serán avergonzados. No estoy hablando de aquel que no acepta al Señor Jesucristo, ¿sí? La obra de un autor desconocido, escrito alrededor del año 130, describe a los cristianos de esta manera. Dice: viven en sus distintos países, pero siempre como peregrinos. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes civiles, pero a la vez sus vidas superan esas leyes. Ellos aman a todos los hombres, mas son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados, son llevados a la muerte, pero serán restaurados a la vida. Eso fue en la historia, en los primeros 300 años. Son pobres, mas enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo. Los deshonran, pero en su deshonra son glorificados, y aquellos que los aborrecen no pueden dar razón por su odio. El Señor Jesucristo dice en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que no quieras quedar bien con el mundo. Si para nosotros el vivir no es Cristo,
mucho menos morir es ganancia para nosotros, sino pérdida. ¿De qué lado estás, hermano? Y en la iglesia hemos visto de todos tipos de gente. Algunos paradójicamente consideran en mudarse a otra ciudad porque ahí hay más dinero. Y pueden dejar el ministerio fácilmente y decir, bueno, pues nosotros estábamos aquí bien desarrollados, pero pues nos hace falta dinero, vámonos para Oaxaca, ¿no? Vámonos para Monterrey, allá sí se ven los billetes. Están detrás de el dinero. Pero también, hermano, he visto a otras personas que deciden dejar el país en donde estaban prosperando para venir a una ciudad en la que no hay nada, pero decidiendo por la madurez espiritual de su familia. Eso es algo impresionante también. Y de hecho eso debería ser de cada uno de los ciudadanos del cielo. Buscan primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Ya nos van a poner fondo musical. Un anciano de la iglesia exhortó a su congregación diciendo: hermanos de buena voluntad, dejemos nuestra peregrinación aquí en el mundo para que podamos cumplir la voluntad de aquel que nos llamó. No tengamos temor de salir de este mundo, sabiendo que las cosas de este mundo no son nuestras y no fijamos nuestros deseos en ellas. El Señor dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Si deseamos pues servir tanto a Dios como a la riqueza, nuestra vida será sin provecho. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este mundo y el venidero son enemigos, por tanto no podemos ser amigos de ambos. Y de boca de un pagano, también de esos primeros cristianos, dice: menosprecian los templos como si fueran casas de los muertos, rechazan a los dioses, se ríen de las cosas sagradas de sus ídolos, ¿no? Aunque pobres ellos mismos, sienten compasión de nuestros sacerdotes. Aunque medio desnudos, desprecian el honor y las túnicas de púrpura. ¡Qué descaro y tontería increíble! No temen las tormentas presentes, pero temen las que quizás vengan en el futuro. Y aunque no temen en nada a morir ahora, temen una muerte después de la muerte. Eso es ver las cosas espirituales. ¿Y quién lo dijo? Un pagano. A lo menos otra persona diciendo: aprendan de su situación actual, gente miserable, que es lo que en verdad les espera después de la muerte. Muchos de ustedes, en verdad, según ustedes mismos dicen, la mayoría de ustedes están en necesidad, soportando frío y hambre y trabajando en trabajos agotadores, pero su Dios lo permite. O Él no quiere ayudar a su pueblo, o Él no puede ayudarlos. Por tanto, o Él es Dios débil o es injusto. Fíjense, para ustedes no hay sino amenazas, castigos, torturas y cruces. ¿Dónde está su Dios que les promete ayudar después de resucitar de entre los muertos? Él ni siquiera los ayuda ahora aquí, y los romanos, sin la ayuda del Dios de ustedes, no gobiernan todo el mundo, incluso a ustedes también, y no disfrutan los bienes de todo el mundo. Pues qué bueno que los acusaban de esa manera, ¿no? Lo triste es que ahora, ¿de qué nos acusarían los paganos? ¿Qué diría un pagano de un cristiano en este tiempo? No, se la pasa ahí en el trabajo, ¿no? Y tienen mucha lana los cristianos. Siempre, todo el tiempo está estresado, ¿no? ¿Cuál es la imagen que damos al mundo, hermano? Colosenses 3, 22 al 24. Colosenses 3, 22 al 24 dice: siervos,
Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí. Esa es una actitud de un ciudadano, de una persona que se aparte del mundo para servir a Cristo con toda su vida. Lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 30 y 31. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y luego dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Voltea con tu hermano que está a tu lado, otra vez. Pero voltea en serio, de veras. Y dile, Él sabe. Él sabe. Ahora pon tu mano sobre su cabeza. Y ora por él. Amén. Señor, te pedimos, Padre, tú sabiendo, Señor, las necesidades de nuestros hermanos, Padre, que tú les bendigas con toda bendición espiritual, pero también, Padre, toma en tus manos la situación de mi hermano, Señor, sea cual sea, sea económica, Señor, sea familiar. Sabemos que tú sabes, Señor, y tú nos escuchas, Señor, como tus hijos también, Padre. No nos permitas estar afanosos, Padre. Queremos simplemente aplicar esta fe en este día, Señor, creyendo en tu mano poderosa para hacer posibles todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Otra de las características del ciudadano de los reinos de los cielos es el amor mutuo. Sí. Y vamos a Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ok. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Ya estamos de acuerdo? Ahora, también la palabra de Dios dice que somos embajadores. Es decir, estamos en una tierra que no es nuestra, pero nosotros como embajadores demostramos la gloria de Dios al mundo, ¿sí? Como embajadores nosotros predicamos el evangelio a todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo. Pero dice versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con nosotros. Ciertamente, hermano, la palabra de Dios y el evangelio por sí solo es efectivo para que una persona sea salva. Pero el ejemplo de una vida de amor mutuo entre la iglesia, hermano, es algo muy importante. ¿Pueden levantar aquí el hermano que sepa el nombre de todos en esta congregación? ¿Quién sabe el nombre de todos los hermanos en la congregación? Levanta la mano. Ahora mira, voltea atrás. Los de atrás no volteen atrás, porque van a ver allá. Ajá. Dime, ¿conoces a todos los hermanos que están ahí? ¿Sabes cuáles son sus necesidades? ¿Sabes cuáles son sus aflicciones? ¿Sabes su vida?
¿Sabes su testimonio? ¿Cómo es que ellos vinieron a Cristo? ¿Qué cosas están pasando ahorita ellos? El mundo nos conoce cuando nosotros demostramos amor entre nosotros como iglesia, hermano. Voltea otra vez. ¿Identificas por aquí alguno de tus cuates? ¿Ahí? ¿Entre ustedes se identifican? Ahora, cuando termines el servicio, no vayas con tu cuate. A él le dile, ahora no nos vamos a ver, ahora no. Voy a saludar a un hermano que no conozco, que yo pues, ahora tiene 4 años viniendo el hermano y ni siquiera sé su nombre. O sea, eso es imposible, hermano, ¿no? Es imposible, y ni siquiera es como que seamos la congregación 2000, 3000, pues ahí sí todavía, ¿no? Pero ¿cómo nos conocemos entre nosotros? ¿Cómo nos amamos los unos a los otros y ni siquiera nos conocemos? Justino, uno de los mártires de la iglesia primitiva, explica el amor cristiano de esta manera, y los voy a citar. Nosotros que antes estimábamos ganar la riqueza y los bienes más que cualquier otra cosa, ahora traemos lo que tenemos a un fondo común y lo compartimos con el que padece necesidad. Antes nos aborrecíamos y nos destruíamos, rehusábamos asociarnos con gente de otra raza o nación, pero ahora, a causa de Cristo, vivimos con aquellas gentes y oramos por nuestros enemigos. Clemente, otro de los apologistas griegos de los primeros siglos, describió la persona que conoce a Dios de esta manera. Dice: por amor a otro, él se hace pobre a sí mismo, para que no pase por alto ningún hermano que tenga necesidad. Comparte especialmente si cree que él puede soportar la pobreza mejor que su hermano. También considera que el sufrir de otro es su propio sufrir, y si sufre algo por haber compartido de su propia pobreza, no se queja. Esa es la actitud de un ciudadano del reino de los cielos. Cuando una enfermedad fatal, también en los tiempos del tercer siglo, inundó el imperio, el mundo conocido, los cristianos cuidaban de sus enfermos, pero los paganos los echaban afuera de una enfermedad mortal. Los cristianos, a pesar de tener el peligro de contagiarse y morir ellos mismos, ellos cuidaban a la gente, aún a los no creyentes. Otro ejemplo también de esos tiempos fue cuando cuando un actor más bien pagano se convirtió al cristianismo. Entonces se convierte y le dice, pues él sabe que las cosas en el medio de los actores no está bien, ¿no? De hecho, pues todo lo que se habla en el teatro, todas las cosas que se actuaban, pues era que homicidio, que fornicación, que etcétera, etcétera. Y él decía, pues, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Y de hecho, en esos tiempos también a los hombres se les hacía homosexuales para que pudieran hacer mejor los papeles de mujer en el teatro. Entonces él entendía que lo que él hacía como oficio, pues ya no podía hacerlo, y realmente él era muy bueno en eso. Y de hecho no sabía hacer absolutamente nada más que la actuación. Eso era por lo que él se podía sostener. Entonces él dice, bueno, voy a pensar en algo, y le va con los ancianos de la iglesia: mira, hermanos, tengo un plan para sostener mi vida en esta cuestión, y pues quisiera abrir una escuela de teatro. Y los ancianos le dijeron que no, porque dijeron, pues es que mira, si tú no quieres practicar eso, ¿por qué le quieres enseñar a otras personas a hacer algo que tú ni siquiera practicas tampoco? Entonces los ancianos de la iglesia dijeron,
él no tiene alguna otra cosa que él pueda hacer. Entonces él manda una carta a otro también de los apologistas de los tiempos de los primeros siglos de la iglesia, y el otro le regresa la carta diciendo: si ustedes no tienen para sostenerlo, mándemelo a mí, nosotros lo mantenemos a él. Ahora, la cuestión es que entre todos los cristianos, cuando había una necesidad de un hermano, la iglesia estaba absolutamente dispuesta para poder apoyar a un hermano en necesidad. Obviamente a todas esas personas, tanto como a las viudas, como a los huérfanos, muchas veces ellos fungían ya una responsabilidad dentro de la iglesia de tiempo completo. Pero eso es lo que hacían, acoger a estas personas y apoyarlas. La iglesia estaba dispuesta a dar de sí para sostener a una persona en el ministerio. Aquí también, pues es de admirar la actitud del actor también al llevar su plan delante de los ancianos de la iglesia, ¿no? Hay muchos que hacen las cosas nada más así. A rato tienen problemas o están practicando cosas que no deben practicar, y los pastores a veces ni siquiera saben, ¿no? Pero bueno. El amor de los cristianos no se reservó solamente para los creyentes, sino que también ayudaban a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, los enfermos, los náufragos, y aún ayudaban a sus perseguidores, porque Jesús les había dicho: amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los cristianos hermanos de la iglesia primitiva recibieron las instrucciones del Señor Jesucristo como verdaderos mandamientos, no solamente como un ideal bonito. Ay, eso estaría hermoso que los cristianos hiciéramos eso. No, ellos simplemente obedecían lo que el Señor les decía. Ahora, hermano, cuando tú entregaste a tu vida, ¿cuáles fueron las palabras que dijiste más o menos? Una de las frases que nosotros siempre dijimos: Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador y mi ¿qué? ¿Los demás qué dijeron? Señor. ¿Qué es un Señor? No es un señor ahí, ustedes son señores, no. Señor es el dueño. Cuando tú reconociste al Señor Jesucristo como Señor, entonces tú dijiste: yo voy a aceptar todas las reglas que mi Señor me diga que yo haga. Y una de esas reglas es: amad a vuestros enemigos y orad por los que ultrajan y os persiguen. Ese es el carácter, hermano, de un ciudadano del reino de los cielos. Tercera característica y última: una fe obediente. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos aman al Señor? Nadie levanta las manos ya casi, ¿va? Ahora dice: mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ustedes qué creen que es obediencia, hermano? Yo he visto muchos cristianos agarrar la Biblia y ver un mandamiento del Señor, ¿no? Y decir: como que eso no quiere decir eso, ¿verdad? Como que eso es más bien como metafórico.
es alegórico, no, eso no se aplica para estos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. O hay veces que el mandamiento es demasiado duro, que uno dice, a ver, déjame meditar bien este mandamiento en mi corazón. ¿Qué es lo que crees que estás haciendo? Le estás dando la oportunidad a tu mente de dudar. Cuando Dios da un mandamiento, lo que tú tienes que hacer es ¿qué? Obedecer. Mientras más le pienses, hermano, menos lo vas a hacer, porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si tú no estás decidido a obedecer a la primera, jamás vas a obedecer, hermano. Trata de pensar todo lo que quieras. Tú vas a ver los mandamientos del Señor como una cosa dudosa o algo que no es digno de confianza. ¿Y sabes qué es eso? Incredulidad. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque llega Satanás y dice, ¿con que Dios te dijo que no podías comer de este fruto? Dale la oportunidad a Satanás y vas a ver las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, debemos obedecer, hermano, aún así, por obedecer, nuestra situación no sea la mejor. Aunque la gente te vea mal, aunque tu familia te vea mal, aunque te deshereden, ¿verdad? Porque hay cristianos a los cuales sí los han desheredado, ciertamente. Nos han desechado, la gente dice, ¿te hiciste cristiano? Pues ahora, desde ahora en adelante, dejas de ser mi hijo. Hubiera preferido que hubiera sido un drogadicto a que fueras cristiano. Imagínate, eso les dicen las personas a sus hijos. Pero nosotros, hermanos, somos obedientes a la palabra del Señor. Somos obedientes a las instituciones que Dios ha puesto sobre nosotros. También, obviamente, estamos en este país y tenemos que obedecer. Pero como bien decían algunos, los cristianos deben superar las reglas de este mundo, ¿verdad? Decía el Señor Jesucristo, si alguien te pide llevar 1 milla con él, dice, tú lleva 2. Porque los romanos, hermano, tenían la regla, o los judíos más bien tenían la regla de que si un ciudadano romano le decía a un judío, me vas a ayudar a cargar esto por 1 kilómetro, ¿no? El judío estaba obligado a hacerlo porque era ley, ¿sí? Entonces, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, bueno, cumple la ley y otro tanto. ¿Sale? ¿Cómo ves? O es de los que dicen tu trabajo y el patrón te dice, pues ¿sabes qué? Mira, la verdad es que ahora tenemos mucho trabajo y te vas a tener que quedar 1 hora extra. Ah, no, yo ya cumplí con mis 8 horas, tú vételas como puedas, ¿no? La ley del trabajo me ampara, ¿no? Son 8 horas estipuladas en la ley de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si no me respetas esto, voy a ir con la Conducef, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos superar, hermano, las reglas. O por ejemplo, algunos también cristianos, o sea, lástima de cristianos, pero que trabajan y ahí como van, como pueden, se hacen pato, luego siguen, trabajan, se llegó la hora de salida, dejan a medias, no, ya terminé mi trabajo, pues ya me voy, adiós, bye. Ay, que lo limpie, quién sabe quién, ¿no? Que lo ordene el del aseo, que haga esto. Y imagínate, nosotros debemos primero ser obedientes a las leyes, obedientes a la ley sobre todo del Señor, pero ir aún más allá de eso, hermano, ¿verdad? Entonces, no somos iguales, hermano. No somos iguales que los de este mundo,
Y esa diferencia, hermano, ciertamente nos hace inferiores, nos hace humillarnos a este mundo, pero porque no estamos buscando a este mundo, sino porque estamos buscando el venidero. Y en el reino de los cielos, cuando el Señor tome cuentas de tu vida, te va a decir, a ver, ¿qué es lo que hiciste? Y el Señor te va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estamos en dificultades, no estamos en nuestro mundo, pero nuestro mundo y nuestro reino es eterno con el Señor Jesucristo, hermanos. Olvídate de las cosas materiales. Trabaja así, trabaja duro, trabaja bien, con excelencia, porque lo estás haciendo para el Señor. Pero no vayas detrás del dinero, hermano. Es un pecado muy grande. Ama a tus hermanos y sea un testimonio del amor entre la iglesia para el mundo. Y sea un hijo obediente a la primera. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Primeramente, Señor, porque tú nos has trasladado, Señor, de un reino donde reinaba la oscuridad, Señor, y nosotros éramos esclavos del pecado, Padre. Pero tú, aparte, Señor, de darnos una nueva ciudadanía, Señor, también nos has dado una nueva naturaleza, una nueva vocación, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para vencer, para superar, Señor, todo aquello que antes nos vencía, Señor, antes de lo que estábamos permeados del mundo, Señor. Ahora nos despojamos y hacemos morir, Señor, lo terrenal en nosotros, Señor. Aparta de nosotros, Señor, toda idolatría del corazón por las cosas. Abre nuestros ojos, Señor, sepáranos del engaño de Satanás para crecer, Señor, en tu voluntad, como tú quieres, Señor, hacer de nosotros, Señor, esa joya reluciente, Señor. Pule nuestras vidas, Padre. Toma, Señor, el compromiso de nuestro corazón en esta noche, porque somos ciudadanos tuyos y queremos ser dignos representantes de tu reino, Señor, en esta tierra. Y también, Señor, te pido que cada uno de nosotros tenga empatía con cada uno, Señor, de sus hermanos en esta congregación. Porque en esta congregación, Señor, tenemos el gran privilegio y la oportunidad, Señor, de conocer tu cuerpo, Señor. El cuerpo de Cristo que es la iglesia, Señor. Permítenos acercarnos cada vez más, Señor, a cada persona en este lugar, Señor. Ayúdanos a ver el valor que tú has depositado en ellos, Señor, por tu sangre que nos ha limpiado a todos y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender a ver a nuestros hermanos como verdaderos hermanos, Señor. Porque ciertamente los que estamos aquí somos los que nos veremos por la eternidad, Señor, contigo. Pero también ayúdanos a ver al mundo, Señor, con misericordia, sabiendo que se pierden, Padre. Te pedimos, Señor, que el poder de tu evangelio siga, Señor, motivando, que sigas haciendo impacto sobre la gente, Señor, de acuerdo al amor, Señor, que practicamos entre nosotros. Que todos ellos puedan ver, Señor, que tú verdaderamente eres un Padre que tiene una familia grande, Señor. Te pido, Señor, por tu iglesia, porque cada vez haya más lazos de amor, Señor. Y también te pido que seamos cada vez
menos incrédulos. Aumenta, Señor, nuestra fe para obedecer, Señor, tu mandamiento, para depositar nuestra confianza en tu promesa, Señor, esperando el día, Señor, en el que tú vengas por tu pueblo y luego regreses, Señor, también a esta tierra para imponer tu reino, y un día, Señor, están sentados junto a ti en tu trono, Señor, para gobernar, Señor, junto contigo, Señor, nuestro Salvador, Rey de reyes y Señor de señores, el que fue como el cordero pero regresará como el león, que tiene cetro de justicia y de equidad, Señor. Esperamos el día en el que venga la perfección, Señor, a esta tierra, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.